Pentecostés. Así que dice la palabra de Dios y anuncia el primer sermón, anunciando primeramente o enfatizando el apóstol Pedro acerca, mis hermanos, de lo que sucedió y la resurrección del Hijo de Dios y cómo se había programado la resurrección del Hijo de Dios. Así que el versículo número 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Así que Cristo era ¿qué? El varón, hermanos, aprobado por Dios. Y luego, ¿qué hizo? Señales, prodigios y milagros. Antes de su muerte estuvo haciendo grandes bienes el Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Dando a entender que Él era ¿quién? El escogido del Padre. Era el Mesías, el escogido del Padre. Dando a entender, antes de su muerte, el Hijo de Dios había dado señales, prodigios y señales, dice la palabra de Dios. Y de esa forma el pueblo tenía que captar, mis hermanos, el pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué importante, mis hermanos. Pero más adelante habla otro punto importante. No solamente es invocar el nombre del Señor. Y ya el apóstol Pedro trata de redondear lo que el creyente tiene que hacer. No solamente invocar el nombre del Señor, también tiene que caminar ¿en qué? En obediencia. Y le está hablando acerca de cómo, dice el versículo siguiente, 23, prendiste la siguiente parte, la parte B, prendiste y mataste por manos de inicuos y crucificaste, dice, al autor de la vida. Así que el pueblo, mis hermanos, hicieron ¿qué? Algo que no tenían que haber hecho. Prendiste y crucificaste y mataste al autor de la vida. ¿Por mano de quién? De inicuos. Esto está hablando de los romanos. Fueron los romanos que lo mataron, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque los mismos judíos lo entregaron al Señor Jesucristo. Y de esa forma está que enfatizando aquí la palabra de Dios de lo que había sucedido y lo que había pasado. Así que, versículo número 29, vaya conmigo al 9. No os puede, dice, se os puede decir libremente del patriarca David, de que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, de una forma u otra, el rey David había profetizado que el Señor Jesucristo, mis hermanos, iba ¿qué? A morir por nosotros. Pero David, dice, comenzó a profetizar para los tiempos futuros. ¿Cuántos años estuvo David antes de venir que Jesucristo? 1000 años. 1000 años estaba profetizando el rey David, del cual uno de sus descendientes iba a ser el Mesías o el Cristo. Pero siendo profeta y 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, dice que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo, o sea, al Mesías, ¿verdad? Levantaría a Cristo al Mesías, o el escogido o el ungido de Dios. Este es el que va a traer salvación, este es el que va a traer vida eterna, y estas señales van a seguir al que va a traer salvación y vida eterna. Pero la última comprobación, tiene que morir y tiene que resucitar. Tiene que morir y tiene que resucitar. Y morir por los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Pero resucitar al tercer día. Era la última señal que se tenía que dar, mis hermanos. ¿La señal de qué? De la resurrección. Andaba haciendo maravillas, andaba haciendo también prodigios y también mis señales. Pero eso no era todo. Tenía que padecer y tenía que morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y es lo que trata de enseñarles el apóstol Pedro, tanto a los judíos como a nosotros, de cómo las cosas tenían que haber sucedido y tenían que haber pasado en aquel tiempo, mis hermanos. Así que, de esa forma, de esta manera, el apóstol Pedro trata de explicarnos. Así que, dice, siendo pues profeta y sabiendo que con juramento que le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, para que se sentase en su trono. Viendo antes, dice, habló de la ¿qué? De la resurrección de Cristo Jesús. Viéndolo de antes, habló de la resurrección de Cristo Jesús. Que su alma que no fue dejada, dice, en el Hades, ni su carne vio corrupción.
O sea, Jesús no tenía que morir como cualquier ser humano, sino y quedarse allí, ¿verdad? Tenía que resucitar. Este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿qué ha derramado? La promesa del Padre. Y enfatiza el versículo, mis hermanos, número 14 hasta el versículo número 20, acerca de la profecía que tendría que venir el Espíritu Santo y sería derramado ¿hacia qué? Hacia toda persona. Entonces el Espíritu Santo vendría y llenaría a cada persona, a cada seguidor. ¿Cuántos había? 120, ¿verdad? 120 había en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, y de repente vino y entró con un viento recio, lo enfatiza el apóstol Pedro. Todo lo que estás viendo ustedes, le dice Pedro a los judíos, porque se juntó una gran multitud a causa del viento recio y a causa de la venida del Espíritu Santo. Entonces se hizo, hermanos, como un escándalo todo eso. Y de esa forma, de esa manera se juntó y se predicó la bendita palabra de Dios, enfatizando siempre la vida, la muerte, la resurrección del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para traer salvación y vida eterna. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, todo aquel hombre o toda mujer que invoque el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Así que de esa manera, el apóstol Pablo está recordando los sucesos que pasaron y también que fueron puestos en la persona del Señor Jesucristo. 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo a tus pies, ¿verdad? Y hermanos, ahí está enfatizando acerca de lo que había sucedido y cómo el Padre ahora está trayendo una libertad, sanidad y restauración. Pero, ¿a dónde está Cristo Jesús? A su diestra, ¿verdad? Pero no está hablando de David, está hablando de ¿quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo. Porque David vio ¿qué? Corrupción. David no se levantó, sus huesos todavía están, dice, en la tumba. Pero el Hijo de Dios no está en la tumba. Este Jesús fue resucitado. Nosotros somos ¿qué? Testigos. Lo miramos, palpamos su cuerpo, comió con nosotros y también estuvo con nosotros apareciéndose por 40 días. Es lo que trata de explicarles el apóstol Pedro. Y de esa manera, dice, el Hijo de Dios fue puesto, dice, como un agente único de verdadera salvación y de restauración para el mundo entero. Es la única fuente, no hay otra fuente, mi amigo y mi amiga. Así que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Bueno, es el Señor y Cristo, ¿va? El gobernador del universo, el que tiene el poder y la autoridad, el único que tiene el poder y la autoridad. Lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre maravilloso de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Entonces, Cristo Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre. Así que clama al Señor, proclama al Señor con fe, hermanos, y también con alabanza, con adoración. Y van a suceder cosas gloriosas y maravillosas que usted no se va a explicar por qué suceden las cosas, ¿verdad? Los cambios van a venir sobre su vida. La transformación va a venir sobre su casa, sobre su hogar, ¿verdad? Porque algo se va a empezar a manifestar. Porque Él es el Señor, dice la palabra de Dios. Es toda fuente de vida, de salvación, de gracia y de misericordia. Así que Él es Señor y Cristo, ¿verdad? Que gobierna en tanto en lo natural. Todo poder se le dio en el cielo y ¿dónde? En la tierra, ¿verdad? Entonces, de esa forma, de esa manera, Cristo Jesús sigue y está gobernando, pero se tenía que levantar de la tumba, como dice aquí la palabra de Dios. Al oír esto, dice que se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿y qué vamos a hacer, Pedro? ¿Verdad? Y ahí viene el punto. Pedro les dijo, arrepentidos, y cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis Ok, entonces bautícense, dice, ¿verdad? Entonces todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? Será salvo, ¿verdad?
Pero aquí en el versículo 38 dice, pero ahora tienen que bautizarse, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, ¿para qué? Para perdón de pecado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, cuando tú recibes el bautismo en fe, hermano, y empiezas a caminar con el Señor, empieza a haber una transformación. Lo que tú no puedes cambiar, se empieza a transformar y empieza a cambiar en tu vida. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para tu vida, hermano y hermana. Recibiréis poder cuando hayas venido el Espíritu Santo, dice, y me serás, ¿qué? Testigos, en donde en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios quiere, hermanos, que seas un verdadero testigo del Señor, que realmente seas un hombre, una mujer, que realmente dé testimonio del Hijo de Dios, pero principalmente con tu transformación y con la vida nueva que el Espíritu Santo te va a otorgar. Y te va a ir otorgando esa vida nueva, el Espíritu Santo, de acuerdo como vayas caminando. Entonces el Espíritu Santo, una vez que venga en tu vida, en tu alma y en tu corazón, hermanos, y le permitas al Espíritu Santo vivir una vida plena en tu vida, entonces el Espíritu Santo te va a empezar a transformar y a cambiarte. Pero debe haber ¿qué? Debe haber obediencia en la palabra de Dios. Para que venga el Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pedro, tienes que bautizarte. Y luego el bautismo, ¿para qué? Para perdón de pecados. O sea, ya tus pecados están perdonados. Pero no significa que ya no vas a pecar, ¿verdad? Pero ahora vas a tener poder tú en contra del pecado. Ya el pecado no se va a enseñorear de ti. Ahora tú vas a empezar a vencer y a derrotar el pecado. El que robaba, pues ya no va a robar. El que maldecía, ya va a empezar su lenguaje a cambiarlo, a transformarlo. Y va, a lo mejor de repente se le sale una palabra, pero ¿qué vas a hacer inmediatamente? Pido perdón, Señor. Pido perdón, Señor. Yo estuvo mal que había dicho esa palabra. Porque vas de ¿qué? De gracia en gracia, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Entonces, ¿qué? Es una transformación, es una renovación del alma. Se empieza a renovar el alma. ¿Cómo? Paso a paso, poco a poco. Porque tu carne tiene una lucha. Y tu carne, hermanos, no quiere ser vencida. Y no quiere ser agobiada por la gracia del Señor. Y no quiere someterse al reino de los cielos, tu carne. Esa es la lucha más grande que tenemos como creyentes, hermanos, como hijos de Dios. Así que estamos ¿qué? Viviendo, pero ya tenemos el perdón de ¿qué? De nuestros pecados. Y ya nada nos puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar ya del amor de Dios. Pero necesitas caminar ¿en qué? En la obediencia, entender la bendita palabra de Dios. Así que Dios, mi hermano y mi hermana, Dios, ¿qué hizo con el pecado? Lo expió completamente y lo expió a través de sus propias ¿qué? Exigencias. Dios exigía, mis hermanos, que usted sea perfecto, que usted sea una persona incapaz de poder pecar. Dios exigía, es la exigencia de Dios. Pero usted y yo no podíamos, hermanos, porque la palabra de Dios ya nos había señalado que por cuanto todos pecamos, estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesucristo tuvo que venir, hermanos, en propiciación por nuestros pecados. Y tuvo que morir por usted y por mí también. Pero tenía que resucitar al tercer día. Tenía que levantarse al tercer día y tenía que resucitar al tercer día. La palabra de Dios dice claramente ahí en Romanos capítulo 1, del versículo 3 y 4. Dámelo por favor, capítulo 1, versículo 3 y 4, si lo tienes, hermano. Más adelantito, mi hermano. Dice la palabra de Dios, léelo conmigo, que fue declarado con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los. Entonces fue declarado Hijo de Dios, dice, ¿verdad? Según el Espíritu, dice, ¿de qué? De santidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de los muertos. Tenía que resucitar. Tenía que resucitar. No era uno que decía, yo soy el Cristo, morir y ahí quedarse. No, no. Tenía que levantarse y comprobar que realmente era el ¿quién? El Mesías, el escogido por Dios, el Cristo, ¿verdad? Él tenía que comprobarlo totalmente, ¿verdad? Que solamente era un cuerpo humano, pero tenía la gracia, el poder de Dios, ¿verdad? Pero a la vez
Él tenía que comprobar a toda esa generación, porque así estaba escrito en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia, ¿verdad? Así que Él fue nuestro sustituto, mis hermanos. El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Cristo no conoció pecado, hermanos. Fue tentado como son todos los hombres, dice allá el libro de Hebreos, pero sin pecado. Él no cometió un solo pecado, mis hermanos. Que fue declarado, 2 Corintios 5:21, por favor, Jesús. Vémelo dando, por favor. Así como los voy mencionando los versículos. Al que no conoció pecado, léalo conmigo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. muy bien. El que no conoció pecado, dice, por nosotros fue hecho pecado. Entonces las exigencias que Dios pedía para el ser humano, para que el hombre se reconciliara con Dios y pudiera entrar en los cielos, tuvo que venir Cristo, mis hermanos, y morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar y también pagar el precio de nuestros pecados. Y de esa forma, de esa manera, si usted invoca el nombre de Cristo Jesús, será salvo, ¿verdad? Y si se bautiza, será perdonado, dice la de sus pecados, ¿verdad? Y tendrá la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Que usted va a ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo va a empezar a guiar de aquí en adelante, mi hermano. Ya ve qué importante es también el punto del bautismo. Si usted no se ha bautizado, necesita bautizarse, hermano, hermana. Ocupa bautizarse. Como decíamos al estudio, no porque el bautismo lo va a salvar, pero va a ser más que real la salvación en su vida, porque se somete a la obediencia del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, que el mismo Señor dijo, vayan por todo el mundo, y dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, hermanos, tiene que creer, pero también tiene que bautizarse. Entonces, ¿el bautismo qué hace? Lo identifica con ¿quién? Con Cristo Jesús. Lo identifica en su muerte, por eso es sepulcro, fue sepultado por medio del bautismo y fue levantado. Está dispuesto a morir a sus deseos de la carne. Es lo que significa, está haciendo ¿qué? Sepultado. Está dispuesto a ser gobernado ahora por el Espíritu de Dios y resucitar para vida nueva. Y empieza una vida nueva en usted, mi hermano. Lógicamente, esta vida nueva va a ir de gracia en gracia, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No piense que la va a recibir toda de un solo golpe. No. Va a ir poco a poco, mis hermanos, de acuerdo a su deseo y de acuerdo también a cómo usted vaya caminando con el Señor, se va manifestando la gracia de Dios. Porque todos los que estamos aquí, que ya tenemos 15, 20 años, no crea que son perfectos o somos perfectos, hermanos. Todavía de repente nos agarra ciertas cosas y tenemos que pedir perdón. Y diario hay que pedir perdón, hermanos. Diario. Esto no es cada, no, es que esta semana, no, es diario. Porque diario pasaron pensamientos incorrectos, actitudes que tuvimos que no son correctas, acciones también que no fueron correctas. No nos desbocamos como el mundo, hermanos. No nos vamos a las pachangas, a las fiestas, a las drogas, no. Pero hacemos cosas que son desagradables. Pero ya tenemos el sello de la salvación. Si viene Cristo hoy, nos vamos. No porque seas perfecto, sino porque Cristo murió por tus pecados. Por eso vas al cielo, mis hermanos. Y has decidido tú ir a una transformación y a un cambio en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere para todo ser humano. Que vayan ¿qué? Cambiando, que vayan transformando, hasta que lleguemos a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a esa imagen y semejanza. Así que, mis hermanos, usted, si cometió algo, pida perdón. Límpiese y santifíquese, porque ahí va a estar el ataque del diablo. El diablo lo va a atacar ahí. Ya no eres digna, ya no eres digno, te va a decir el diablo. Ahora, ¡pum!, está descartado, ¿verdad? Y tu alma va a sentir, hermanos, que ya no debes de venir a la iglesia, no debes de orar a Dios. No. Pide perdón, arrepiéntete y regresa al reino de los cielos. Así que el que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, Jesús es el perfecto sacrificio sin mancha. Es el perfecto sacrificio sin mancha. Hebreos 9:14, dámelo por favor, Jesús. Hebreos 9:14.
Dice la palabra de Dios. Hebreos 9:14. Necesitamos a alguien que nos ayude bien con la computadora y que sea más ágil, por favor. Cuanto más la sangre, léalo conmigo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, cuanto más la sangre de Cristo, ¿va? Entonces, está hablando, hermanos, de que el contexto habla acerca de los toros que limpian, que se hacían y que también se ofrecían cada año en el día de la Pascua. Pero ahora enfatiza acerca de quién, del Señor Jesucristo, contimar la sangre de Cristo Jesús. Porque el sumo sacerdote tenía que agarrar la sangre y entrar al lugar santísimo. Es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Agarrar la sangre del toro, de la cabrita, de la ave y ofrecerla en el lugar santísimo. Ahora dice, contimar la sangre del Hijo de Dios, ¿verdad? Limpiará, dice, mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, ofreciendo a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias, hermanos, de obras muertas. Así que a través de eso, usted y yo somos justificados, somos limpiados y somos purificados a través de la sangre y del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero es importante que usted y yo entendamos, hermanos, Dios hizo frente al pecado en el Calvario por medio del sacrificio de su Hijo. ¿Cuáles eran las consecuencias o cuáles son las consecuencias del pecado? Vivir en pecado, hermanos, primeramente muerte física. Tienes que morir, pero no solamente muerte física, sino muerte eterna. Y está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto, entonces tendrás que presentarte ante un juicio en cuanto mueras. Así está escrito, mi hermano. Amigo, así está escrito. En cuanto tú mueras, te vas a presentar ante el juicio eterno de parte del Padre. Y hermanos, y yo te quiero decir que si te presentas delante del Padre sin tener tu abogado a un lado, sin tener a Cristo Jesús a un lado, serás condenado, hermano. Con todo el dolor de mi corazón te lo digo, ¿va? Y no nos gustaría que llegaras a este lugar sin Cristo Jesús. Porque si llegas sin Cristo Jesús, condenación eterna, apartado por la eternidad, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Así lo manifiesta la bendita palabra de Dios. Así que habrá muerte física, pero también muerte espiritual. Vendrá el juicio que viene siendo. Dios te va a abandonar porque tú abandonaste a Dios aquí en la tierra. Opresión y esclavitud en la tierra. También opresión y esclavitud por parte de Satanás. Enfermedad, porque somos seres mortales. Todos estamos, ¿qué? Sujetos, tanto usted y yo, a la muerte, hermanos. Todos, a la muerte física. Pero también sujetos sin Cristo a la muerte espiritual, apartados de Dios, sin Cristo. Así que fuimos, ¿qué? Aislados de la fuente de vida por la desobediencia. Fuimos aislados de la fuente de vida por la desobediencia. Fíjese lo que dice Génesis 3:22. Había dos árboles, el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. No había uno, había dos árboles. ¿Y qué dice ahí? Génesis 3:22. Y dijo Jehová, léalo conmigo. Dios he aquí, el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la y coma y viva para siempre. Entonces ahí fue expulsado el hombre, para que no tomara del árbol de la vida, del bien y del mal. Entonces, ¿por qué? Por la desobediencia. Fue expulsado. Hermanos, y de esa manera fuimos destinados nosotros a morir. Y en aquel tiempo se les dio un tiempo de vida, en los tiempos esos, 120 años. Pero ya el Salmo dice, cuando muchos ahora van a ser 60 o 70 años en los más robustos, ¿verdad? Entonces, estamos destinados, hermanos, cuando mucho, 70, 80 años, 90 años algunos, allá uno que otro llegará a los 100. Uno que otro, ¿verdad? Pero estamos destinados, hermanos, a la muerte física. Pero el que está en Cristo no está destinado a la muerte espiritual, ¿verdad? Ni tampoco al abandono para irte a una condenación eterna. El que está en Cristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Todo ese hombre, esa mujer que invocare, usted será salvo, hermanos. ¿De qué? De la condenación eterna. Pero Dios quiere darte, ¿qué? Vida eterna. Satanás quiere traer todo este tipo de conducta de vida. El que esté sujeto, hermanos, a las leyes naturales, a las enfermedades, a los engaños de la vida, a los hurtos. Todo eso Dios de Satanás quiere que tú tengas. Vicios, droga, alcoholismo, todo que te pases en todo eso, ¿verdad? Pero Cristo dice, yo vengo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que ¿dónde está la vida? Y la abundancia en Cristo Jesús. En el Hijo de Dios está la vida abundante, hermanos. Porque la vida que está llevando el ser humano sin Cristo, vicios, droga, ¿usted cree que eso es vida? Alcoholismo, cárcel, drogas, inmoralidades, eso no es vida, hermanos. Eso trae dolor, angustia, desesperación, pobreza, hambre, mis hermanos, enfermedades. Todo eso es lo que trae, mis hermanos. Por eso es importante que usted modele la vida del Hijo de Dios en su casa, en su familia, con los vecinos, que realmente miren claramente que nosotros nos hemos vuelto al Señor Jesucristo. Que realmente la gente mire que realmente nos hemos vuelto. Ahora bien, empieza la transformación y empieza en el cambio. ¿Por qué? Porque estamos llenos, hermanos, de toda clase de mundanalidad. Y empieza el Espíritu Santo a quitarnos, hermanos, ciertas cosas. ¿Verdad? Pero de un golpe no te las quita todas. Pero sí te va cambiando, te va transformando, hermanos. Pero sí tienes que estar en Cristo Jesús. Así que el único que tenía vida y autoridad era el Señor Jesucristo. Nadie más tenía vida y autoridad. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para traerla y agarrarla de vuelta. El único que tenía vida era el Señor Jesucristo. De todos los seres humanos, mis hermanos. No había otro, ni usted, ni yo, ni las próximas generaciones que vienen. Tampoco tendrán, mis hermanos. Necesitan a Cristo y van a ocupar al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Así que, dame ahora Hebreos 2, 14 y 15. El único que tenía esa vida en sí mismo era Cristo. Pero, hermanos, estuvo dispuesto a dar su vida y a morir por usted y por mí también. En eso consiste el amor. No es que nosotros ya hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó y envió en propiciación a su Hijo por nuestros pecados. En eso consiste el amor, hermanos. De tal manera te amó Dios, que envió a su Hijo unigénito. Ahí está tu bendición, hermano, hermana. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Dame el siguiente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a servirle al diablo y sujetarnos a la muerte. Total, no vamos a morir, pues me voy a llevar unos pocos por delante, dicen los sicarios. Y matan a 10, 15, 20, hasta 100, 200 gentes, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, pues de todos modos me voy a morir. Y ya muerto, pues, ¿quién se va a dar cuenta? No, hay vida después de la muerte. ¿Qué hizo Jesús? El único, hermanos, perfecto, que no ocupaba morir, vino y dio su vida por usted y por mí también. Él era la única persona perfecta. Y en eso consiste el amor. En que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tomó nuestro lugar en el Calvario. Y llegó inclusive hasta las profundidades del infierno. Y pagó también el infierno por usted y por mí también. Él se levantó hasta el tercer día, mis hermanos. Y el tercer día dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice la palabra de Dios que Él bajó y los que estaban cautivos, que habían creído en Él. Esto estamos hablando del seno de Abraham. Y los que estaban ahí en ese lugar de tormento, no los que no habían creído en Él, los que estaban esperando la promesa del Antiguo Testamento, como Abraham, los profetas
hombres y mujeres que estaban esperando en el seno de Abraham la resurrección del Hijo de Dios. Tenía que resucitar a Cristo. Entonces, cuando Cristo resucita, levanta a todos ellos y los mete ahora al reino de los cielos, al reino del Padre Celestial, al reino de Papá. Ahí los mete el Señor. Y ahora todos los que estamos muriendo en Cristo, mis hermanos, ya no vamos a un lugar, a ese lugar. Directamente llegamos al trono de la gloria, de la gracia del Padre Celestial. Nuestro alma y nuestro espíritu entra inmediatamente. Este cuerpo se queda y espera la resurrección del Hijo de Dios. Pero su alma y su espíritu, ¡fum!, entran. Estar con Cristo es muchísimo mejor, dijo el apóstol Pablo. Y ese momento usted y yo entramos a la presencia del Padre. Pero porque Cristo venció y derrotó y porque usted está en Cristo Jesús. Eso fue, hermanos, la victoria del Calvario. Así es como se manifestó su gloria, su poder y su gracia. Así que Jesús venció el pecado de la opresión de la carne, que todos batallamos diariamente. Nuestra carne, hermanos, nos quiere tener aprisionados diariamente. Y a nivel espiritual también. Él recibió el juicio de Dios, derrotando el poder de la muerte con su propia muerte. Así fue como derrotó el Hijo de Dios el pecado, entregando su propio cuerpo ahí en el Calvario. El ser humano, hermanos, toma la semejanza del hombre del cielo hasta que nazca de Dios. Si no nace de Dios o del Espíritu Santo, no puede tener la semejanza del hombre del cielo, o sea, de Jesucristo. No puede tener ese hombre la semejanza. Su vida será una vida de maldad, de tormento, de caídas. De vez en cuando se va a querer levantar, de vez en cuando va a querer hacer lo bueno, pero como no tiene la semejanza del Hijo de Dios, ni en lo espiritual, ni en lo natural, no comienza a hacer una transformación en sus emociones y en sus mentes, mis hermanos, será puras caídas sobre ese hombre o esa mujer, porque no tiene la semejanza del Hijo de Dios. Y volverá, andará de tumbo en tumbo, de droga en droga, de alcohol en alcohol, y hermanos, hasta que el diablo lo destruya o lo mate. La buena noticia es que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Esa es la buena noticia que tenemos nosotros, hermanos. Y para el mundo entero y para usted también tenemos esa buena noticia. Pero esto, ¿Cristo qué? Lo hizo y lo ganó con su propia muerte. Por eso exaltamos, damos gloria, damos alabanza al Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay dos, hermanos, no hay tres. Hay un solo nombre y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es el Señor Jesucristo. No hay otro. Es el que te sostiene, el que te sustenta, mi hermano. Es el que está pendiente de ti. A lo mejor ni sientes su presencia, hermano, pero es el que te cuida, el que te protege. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diga, agradecidos. Agradecidos, hermanos. Dale gracias, dale gloria, alabanza al Señor, ¿verdad? Porque Él ganó para ti un reino glorioso y poderoso. Y trajo un reino, hermanos, que va a vencer todos los reinos de este mundo. Y los va a derrotar a todos los reinos, hermanos. Vendrá y también el inicuo, dice, o sea, Satanás, con su resplandor de su venida, lo va a destruir y lo va a matar. Así que, dame Romanos 8, del 3 al 5, por favor. Romanos capítulo 8, mi hermano Jesús. Más adelantito de Hechos. Romanos 8, del 3 al 5. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿era qué? Imposible para quién? Para la ley. Quitar el pecado. Aunque guardara los 10 mandamientos y guardara la ley, era imposible, dice la palabra de Dios, que la ley te pudiera salvar o pudiera darte vida nueva o vida eterna. Era imposible. Pero Dios dice que el Señor lo que hizo, envió a su Hijo, dice, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, dice. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Dónde? Pagando en la cruz del Calvario, muriendo por sus pecados y por los míos también, llevando todo en manos el castigo de nuestra paz. Y, hermanos, dice la palabra de Dios que en un momento hubo, ¿qué? Una oscuridad, como si Dios hubiese escondido el rostro de su Hijo amado, porque estaba llevando el pecado de todos nosotros y estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Y todo hombre y toda mujer de todas las generaciones que iban a creer en Él, y no, incluyéndonos nosotros, estaba llevando todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras maldades, y el Padre escondió, dice la palabra de Dios, el rostro, ¿verdad? Sobre su Hijo, porque el Padre es santo, 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 ¿verdad? Y tenía que levantarse el Hijo de Dios, limpiarse y santificarse y volver al Padre. Y regresó, dice la palabra de Dios, de una manera gloriosa y poderosa. Así que el versículo 3 dice, por lo cual era imposible para la ley en cuanto era débil, por cuanto era débil, por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu, satisfaciendo los deseos de la carne, ¿verdad? Ahora ya no andamos detrás de la pachanga, donde hay pues alguna quinceañera, donde hay en el mundo una pachanga. Van a venir los Tigres del Norte, van a venir la Shakira, va corriendo la gente, va a venir la Shakira, va a venir el grupo X fulano, ¿verdad? Ahora los nuevos artistas que están viniendo, ¿verdad? Y corren los muchachos, ¿verdad? Los corridos tumbados, dicen, ¿verdad? Ahora quieren corridos tumbados a la gente. Y ahora avientan las cosas porque no les dan esos corridos a la gente, ¿verdad? De los malvados, de los mafiosos. Hermanos, fíjense hasta dónde hemos caído, ¿verdad? Y cómo el diablo los tiene atrapados a ese tipo de gente. Entonces, los que no andamos conforme, sino conforme al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. ¿Y la carne qué es? Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, enemistades, contiendas, borracheras, banqueteos, sí, cosas semejantes a las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no van a heredar. No lo vas a heredar, dice la palabra de Dios. Entonces, pero Dios ya condenó el pecado, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo, en la carne. Por eso murió Cristo Jesús, ¿verdad? Para que Él llevó nuestros pecados, hermanos. Y nos estuviéramos santificándonos día tras día, tanto usted como yo. Así que eso es súper importante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa saliendo de aquí usted, hermano? ¿Qué está pensando? ¿En qué está su mente ahorita saliendo de aquí? El menú. Bueno, los que somos comelones pensamos en el menudo. Pero, no, pues saliendo, me voy al mall. Ojalá que esté el grupo aquel norteño que estaba la semana pasada. Pues ahí pasa un tipecito ahí nomás. Y me voy allá al restaurante, ahí sí hay música, ahí me gusta el señor que canta ahí con la guitarra. Voy a escuchar un ratito ahí. Otra cosa, ¿verdad? Allá está mi compa, ya se fueron allá al Belletosa, mi compa, allá están la familia y están haciendo una carnita asada. Bueno, yo cerveza, pero yo no voy a participar, pero sí voy a comer unos pedacitos de carne. Pero hermano, no debes de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Apártate ahí. ¿Qué tal si viene el sicario ahí y trae una metralleta? Y hay todos los que están ahí. No se sabe, ¿verdad? Recuerde que Pancho no debía, pero Juan la llevó. ¿Verdad? Así que tengamos cuidado, mis hermanos.
Porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Óigalo bien. Está en contra de Dios la carne. Está en contra de Dios. Por lo que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Por eso usted, ¿qué tiene que hacer con la carne? Crucificarla. Diga conmigo, crucificarla. Y todos los días. Toma tu cruz cada día, dijo el Señor. Y sígueme. Cada día. ¿Verdad? Porque la carne, hermanos, tiende como la cabra al monte. Así que la cruz nos habla de qué? Del bien que Cristo trajo a toda la humanidad. Es lo que nos habla la cruz. Y luego suple la necesidad espiritual, física y material hasta, dice, esta obra Cristo la ganó por usted y por mí, para suplir toda necesidad física, material y espiritual. Todo esto lo ganó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Él siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ¿qué? Enriquecidos por medio de la pobreza de Cristo. Ustedes ¿qué? Enriquecidos en bendecido, hermano. Porque Cristo siendo rico se hizo pobre. Así que cuánto amor Cristo manifestó por nosotros en esa cruz. Que no solamente vino a morir, sino que dio todo para que usted y yo fuéramos también bendecidos y enriquecidos. Eso es entrar al reino de los cielos. Entre más busque el reino de Dios y su justicia, hermano, más bendiciones van a llegar a su casa. Entre más se preocupe por su vida espiritual, más bendiciones van a llegar a su casa. Entre menos se preocupe por su vida espiritual, mi amigo, mi amiga y mi hermano, más problemas va a tener. Pero si usted busca más el reino de Dios, el Señor se va a encargar de suplir todo lo que usted necesita. Ya no va a tener que trabajar tiempos extras. Ya no va a tener que quedarse hasta las 8 o 10 de la noche allá en la fábrica o trabajando mi hermano y mi hermana. No, porque usted quiere buscar más el reino de Dios en oración, en servicio, en servir, en honrar al Padre, en dar testimonio del Hijo de Dios. Todo eso es buscar el reino de Dios y su justicia, mi hermano. Pero si usted ya no ha venido, como muchos no han venido ni a la oración, ni han venido los martes, mis hermanos. Muchos sí han venido, pero muchos han dejado de venir. Mi hermano, ya no está buscando usted el reino de Dios y su justicia. Lo busca solamente el domingo. Pero los días martes, los miércoles, los viernes, ¿dónde anda, hermano? No, es que andaba allá. Bueno, es que me quedé en la casa. Pues sí, hermano, necesita buscar más el reino. Y se le habla con todo el amor y con todo el corazón, mi hermano. Porque ahí está su bendición en buscar el reino de Dios y la justicia del reino. Ahí está su salud. Ahí está la restauración de su casa, de sus hijos, de sus hijas. Ahí está, mi hermano, la restauración del esposo, de la esposa, en buscar más el reino. Tarde o temprano Dios va a hacer una obra maravillosa con ese hombre, con esa mujer. Téngalo por seguro, hermanos. Téngalo por seguro que Dios no le va a fallar. Tal vez lo llevó al centro fulano, al centro sutano, al centro perengano, a sus hijos los llevó, porque ya no sé qué hacer con ellos. Pero usted lo que necesita es buscar el reino de Dios y su justicia. Y no cansarse de tocar puertas del reino. No se canse, porque el que toca, se le abrirá. El que busca, va a encontrar, ¿verdad? Y el que pide, se le va a dar, hermanos. Pero si usted no busca, no toca, ni pide, ¿cómo se le va a dar, hermanos? Si usted en sus fuerzas quiere ser bendecido, en su fuerza usted está luchando. Pero usted y sus fuerzas son pequeñas, son pocas, mi hermano. Porque llegará el día en que ya no va a poder hacerlo, hermano. A lo mejor ahorita ya puede correr y subir una cuesta de 100, 200 escalones. Pero va a llegar el día que no vas a poder, hermano. No vas a poder, hermanos. Pero el Señor dice que aún en la vejez yo estaré contigo. Dice. No te voy a dejar, dice. Eso es buscar el reino.
el Señor no me va a dejar. Y aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor te va a recoger. Te pueden abandonar todos, hermanos, pero el Señor dice, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Yo seré el que te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Hermano, las promesas de Dios son verdaderas y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer. Por lo tanto, hermano, manifieste ese gozo y esa alegría. Sírvale al Señor con todo su corazón. Dele gracias al Señor cada día, mi hermano. Honre a Dios, ¿verdad? Si hay algo que necesita cambiar, reconózcalo y Señor, yo necesito cambiar cierta área en mi vida. Yo necesito ser mejor. No sé, a lo mejor hemos sido padres difíciles, ¿verdad? Bueno, pídale a Dios que lo ayude a ser un mejor padre. Si hemos sido hijos difíciles, también pídale a Dios, Padre, yo quiero ser un mejor hijo. Si has sido una persona deshonesta, Señor, yo quiero ser una persona honesta. Pídale al Padre. Y el Señor, hermanos, lo va a ir, lo va a escuchar, y cuando menos piensa, va a ir una transformación y un cambio. ¿Por qué? Porque usted busca, usted pide y usted toca. Si no pide, no se le va a dar, hermanos. Y va a luchar en sus propias fuerzas y no va a poder. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano.